Hola, soy Kulnao y esto es una entrega resumen de mecánica de motocicletas. Les voy a hablar sobre la inyección electrónica. La inyección de gasolina nace en 1920 principalmente para los aviones, ya que en estos no se podían utilizar carburadores por dos razones muy sencillas. La primera, a grandes altitudes el combustible se podía congelar, y la segunda es que el avión tiene un movimiento tridimensional, es decir, en estos el carburador no estaría todo el tiempo de forma horizontal, sino que cambiaría en el espacio. La inyección se introduce en carros y motocicletas principalmente para disminuir las emisiones de gases contaminantes, aunque era muy costoso y muy complejo en su inicio. Este sistema de inyección evolucionó de la mano de la electrónica, ya que pasó de utilizar tubos de vacíos y sistemas muy arcaicos y complejos electrónicos a el uso de transistores de silicio. Con el uso de transistores se aumenta la eficiencia y se disminuye el tamaño de estos sistemas. La necesidad de inyección impulsó el desarrollo del sistema de inyección de combustible y por lo tanto su reducción en tamaño. Por eso se dice que van de la mano entonces ambas evoluciones. El carburador e inyección de combustible tienen una misma función, y es suministrar la adecuada cantidad de combustible de acuerdo al volumen de aire de admisión. La ECU o Engine Control Unit siempre recibe señales de los sensores y de acuerdo a esta información recibida decide todos los tiempos de inyección, es decir, el tiempo en que el inyector estará abierto para que se pueda suministrar la cantidad de combustible. De acuerdo a estos, decimos que la ECU interactúa con el conductor, ya que le va mostrando en el tablero al conductor todo el tiempo cuando hayan fallos en el sistema, y también le va mostrando información de los actuadores cuando entramos a la función de autodiagnóstico, de la cual hablaremos más adelante. De acuerdo a esto, entonces, la ECU decide tiempos de inyección, suministra combustible y puede hacer diferentes tipos de mezclas de acuerdo al mapa que se tenga registrado en la ECU o de acuerdo a la información de los sensores. La combustión ideal es de 14.7 partes de aire por masa a una parte de combustible. Esa siempre es la combustión ideal, es decir, es la combustión estequiométrica, aquella combustión en que la cantidad de gasolina se mezclaría con una proporción en masa muy apropiada de aire, la cual me permitiría producir dióxido de carbono y agua en su totalidad, es decir, mezclaríamos gasolina y aire y se quemarían completamente. Existen otros tipos de mezclas estequiométricas. Una mezcla rica es de 10 partes de aire a una parte de combustible. En este tipo de mezcla entonces conseguimos una gran cantidad de combustible en una menor proporción de aire. También tenemos una mezcla pobre que es de 17 partes a 1. Tenemos 17 partes de aire por una parte solamente de combustible. El combustible quedaría entonces muy diluido en el aire. Cabe aclarar que la mezcla rica siempre debe ser mayor de 8 y la mezcla pobre debe ser menor de 20 a 1, ya que si supera estos valores, pues está por debajo de 8, por encima de 20, el motor comenzaría a fallar. Cabe aclarar que en una motocicleta, en el motor de una motocicleta, no se busca la mezcla estequiométrica ideal, sino generar la mayor cantidad de potencia posible. Es por esto que generalmente las mezclas en la motocicleta se enriquecen para producir mayor potencia. Esto conlleva también a un aumento en la emisión de gases contaminantes, lo cual generalmente se puede solucionar con un catalizador para los gases de escape dentro del mofle. Tenemos también tres factores que me afectan la cantidad de aire de admisión al momento de hacer la mezcla estequiométrica para la combustión, y son presión, temperatura y humedad. Hay que aclarar que cuando la presión atmosférica disminuye, la cantidad de aire que está ingresando para la combustión es menor, por lo tanto las moléculas de aire estarían más separadas entre sí, más disipadas, y se podría generar una mezcla rica si la ECU no controla los volúmenes de aire y de gasolina para ser quemados dentro de la cámara del motor. La temperatura también afecta. Cuanto mayor sea la temperatura, también más disipadas están las moléculas de aire y la cantidad de aire de admisión será menor. Igualmente la humedad. Cuando tenemos mucha humedad en el aire, las moléculas de esta humedad, las moléculas de agua, van a entrar a reemplazar algunas moléculas de aire y harían que ellas estén más separadas entre sí. Por lo tanto, nuevamente tendríamos un menor volumen en el aire de admisión. En el suministro de combustible, el carburador atomiza por Venturi y vacío. Ya habíamos visto en unidades anteriores en las cuales podíamos observar cómo el aire entraba por el lado izquierdo en la imagen, fluía hacia el lado derecho, y cuando el aire pasa por la mitad del dispositivo de Venturi aumenta su velocidad, y al aumentar su velocidad se genera un vacío en el centro de este tubo, haciendo que el combustible ascienda a este punto, se atomice y se mezcle. El vacío del que hablamos es el generado por el pistón dentro del motor. Cuando baja
y deja un espacio libre en el cilindro. Esto es un vacío que trata de ser llenado por el aire que está en la parte exterior de la motocicleta. El FI o Fuel Injection es el sistema entonces que consigue una mezcla óptima por medio de sensores y microprocesadores que envían señales a los inyectores. El sistema de inyección de combustible mejora la respuesta del motor, economiza combustible y reduce las emisiones contaminantes. La EQ siempre sigue una curva o mapa de potencia que ya viene pregrabado en ella, que le indica al inyector de combustible cuánto tiempo mantenerse abierto de acuerdo a la presión de aire de admisión o al método que se tenga para censar la cantidad de aire de admisión. Esta curva le indica entonces cómo reaccionar en tiempos de apertura del inyector de acuerdo a las señales recibidas. Hay partes muy básicas en cualquier sistema de inyección de combustible como lo son el tablero, la bomba de inyección de combustible, los diferentes sensores, la Engine Control Unit y los actuadores, dentro de los cuales se encuentran los inyectores. En la unidad 3 vemos la clasificación de los sistemas de combustible, recordando que tenemos sensores, EQ y actuadores. Primero tenemos el método de detección de volumen de aire de admisión. Tenemos un sistema de flujo de masa que es una medición directa, generalmente no se utiliza en motocicletas y es este que vemos acá en el lado izquierdo. Se necesita un dispositivo de medición del flujo de aire, por eso se llama de flujo de masa y mide directamente la cantidad de aire. Es un dispositivo que es bastante grande para las motocicletas, por eso normalmente no la encontramos en motos. En sistema de medición indirecta tenemos dos subsistemas, que es el de densidad de velocidad, el cual depende de la presión del aire de admisión más la velocidad del motor. Este sistema no es muy usado también, o se entró en desuso, es poco usado, porque la presión de aire no es igual al volumen de aire y generalmente no se pueden medir de forma igual, ya que a muy baja velocidad de flujo de aire para ingresar al cuerpo de inyección es muy difícil censar la cantidad de aire que ingresa, es decir, de acuerdo al ángulo de apertura, a la cantidad de aire, la presión de aire que ingresa, yo no puedo determinar apropiadamente qué cantidad de aire realmente está entrando cuando el motor está a muy bajas revoluciones, porque la mariposa de apertura se abre muy poco. El segundo sistema es el sistema de velocidad de aceleración, que censa el ángulo de abertura del acelerador más la velocidad del motor, que es el que vemos al lado derecho. En este sistema, como les comento, entonces se mide el ángulo de abertura y de acuerdo a esto se trata de determinar cuánta es la cantidad de aire que está ingresando al motor para ser mezclado con el combustible por medio de los inyectores. El otro sistema de clasificación, el otro tipo de clasificación es por la posición del inyector, en la cual tenemos una inyección directa que vemos en la imagen del lado izquierdo. En esta imagen podemos ver cómo el inyector ingresa hasta la parte interna de la cámara de combustión. Estamos viendo en la imagen el inyector, que es este de acá, y la bujía, que es esta de acá, obviamente con el respectivo capuchón. Este sistema de bujía, capuchón, inclusive el mismo inyector, tienen que estar diseñados para aguantar una gran cantidad de temperatura y de presión, ya que están expuestos directamente a la cámara de combustión. Por eso no se encuentra mucho en las motocicletas. La otra clasificación es la inyección al múltiple de admisión, que es la que vemos en las dos imágenes de la derecha. En estas imágenes podemos ver la inyección monopunto en la parte superior, la cual hace la inyección antes de dividirse a los diferentes cilindros, y en el sistema de abajo tenemos el tipo de inyección multipunto, en el cual cada uno de los tubos que lleva a cada cilindro o a cada cámara de combustión tiene su propio inyector. En cuanto a los tiempos de inyección, también tenemos una clasificación que es la continua y la intermitente. En la continua, esta funciona como un carburador y también tiene un sensor de flujo de masa para el aire de admisión y todo el tiempo estaría inyectando tal como en un carburador. En el intermitente, este está sincronizado con las carreras de motor, es decir, se hace una atomizada de cada inyector con cada carrera de ascenso del motor en el tiempo de compresión. Tenemos tres tipos. La simultánea, se da una inyección cada 360 grados para todos los inyectores presentes por cilindro. Está la inyección intermitente de grupo, se hace cada 180 grados, pero por parejas, principalmente cuando hablamos de 4 cilindros. Y la independiente, que se hace también cada 180 grados, pero solamente un inyector inyecta cada uno de estos 180 grados. Partes que podemos encontrar en el sistema de inyección de combustible. Tenemos los sensores, entre los cuales está el TPS o Throttle Position System, que es el sistema de posición, el sensor, perdón, de posición del acelerador, Throttle Position Sensor, perdón. El sensor de presión de aire de admisión,
el sensor de temperatura, de posición de cigüeñal y de cilindro, el sensor del ángulo de inclinación, el sensor de velocidad y el sensor de oxígeno. Y tenemos también diferentes actuadores, entre los cuales están la bomba de combustible, el cuerpo del acelerador, el FID, que es el sistema de ralentí rápido o el Fast Idle Device, el inyector y la bobina de encendido. En cuanto a mantenimiento y diagnóstico, realmente los sistemas de inyección de combustible tienen muy poco mantenimiento, solamente se da cuando tengamos tipos de fallo, algún tipo de código de fallo mostrado por el tablero o por la herramienta de diagnóstico. Tenemos dos tipos de mantenimiento, el preventivo y el correctivo, pero como les comenté, para esto el preventivo es muy poco y son muy generales y simplemente se hacen para que el sistema de inyección tenga la información correcta, entre los cuales están, por ejemplo, calibrar las válvulas, graduar el ralentí a la cantidad correcta según el manual, revisar los diferentes juegos del acelerador, de la leva del clutch, de los frenos, revisar también cómo están las bujías y la distancia entre los electrodos, la compresión del motor, hacer los cambios de filtro de forma apropiada, cambiar filtros de aceite y de aire o hacer limpieza cuando sea necesario, la revisión de todos los líquidos como el líquido refrigerante y el líquido de frenos, revisar los frenos, la holgura y el tamaño de las pastas, la cadena de transmisión y por último la presión de las llantas. En cuanto a los mantenimientos correctivos que se puedan dar, sería revisar la presión de la bomba de combustible, hacer una limpieza de inyectores con ultrasonido en la cual gradúan el ángulo de inyección, la frecuencia, los voltajes, que todo esté funcionando bien en el cuerpo de inyección. En cuanto a los sensores, solamente revisar la conexión de estos sensores, ya que son unidades selladas y no son reparables en su interior, y solamente se puede acceder a ellos por medio de software. Con el software sí podríamos darnos cuenta simplemente si están funcionando bien o no están funcionando bien y ser reemplazados. Tenemos también entonces una función de autodiagnóstico, en la cual podemos ver qué errores se están presentando y también podemos revisar cada uno de los componentes del sistema de acuerdo a una tabla que encontramos en el manual de taller de cada motocicleta. En estos podemos revisar el funcionamiento de ventilador, de inyectores, de bombas de combustible, de todos los diferentes sensores y actuadores que tenemos en todo el sistema de inyección de combustible. También existe una tabla con códigos de fallo, las cuales debemos revisar cuando el tablero o la Diagnostic Tool nos esté mostrando algún tipo de fallo. Y también tenemos un ajuste de modo CO, que simplemente sirve para enriquecer o empobrecer las mezclas de acuerdo a la cantidad en la que nos muestre las emisiones de gases cuando le conectamos el analizador de gases a nuestra motocicleta. Entonces, si queremos cumplir con la normatividad, aumentar las emisiones contaminantes de pronto para ganar potencia o disminuir las emisiones contaminantes, debemos ingresar entonces al modo CO. Esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por ver y que tengan un feliz día.